Hola hermano, ¿cómo estás? Qué gusto que te hayas conectado el día de hoy, que estés buscando la presencia de nuestro Señor. Allá donde tú te encuentres, recuerda, el Señor tiene una gran bendición para tu vida. Acompáñame a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque en estos momentos nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque nos levantaste el día de hoy y nos das una nueva oportunidad de ser mejores personas. Hoy, Padre, hemos dispuesto todos nuestros sentidos, mente, corazón y alma para escuchar tu palabra. Que la palabra que hoy tienes para nosotros, Señor, sea de gran bendición en nuestras vidas. Permítenos entenderla y comprenderla y ser sabios para aplicarla en nuestras vidas. También, Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, porque nos enseñas siempre el camino correcto en nuestras vidas para llegar a ser mejores personas. Te pedimos por la vida de esta iglesia, Señor, por cada uno de sus miembros, por sus familias. Llévate sus necesidades, Señor, cuídalas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermano, y vamos a hablar un tema más acerca de cómo ayudar a otros a ser libres. Y yo le agregaría, cómo también nosotros podemos ser libres, porque a lo mejor vivimos cautivos o presos de algo y no nos hemos dado cuenta. Y si este es el caso, esta palabra nos va a ayudar a entender si estamos pasando por una situación como esa. Y yo titulé esta palabra con el nombre de ¿cuál es nuestro ministerio? Sabemos que el Señor Jesús constituyó 5 ministerios y vamos a leerlos. Efesios 4:11 dice la palabra: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos de la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si tú, hermano, ya te reveló el Espíritu Santo cuál es tu ministerio, siéntete afortunado, siéntete contento, porque tu vida está siendo perfeccionada por el Señor para la obra. Dice la Escritura, leíamos, a fin de perfeccionar a los santos. Y si en ti está ese camino, hermano, siéntete, como te digo, muy orgulloso de esto que el Señor está haciendo en tu vida. Pero hay un ministerio más, y ese ministerio lo tenemos en común todos nosotros. Y al final de esta prédica, el Señor lo revelará a cada uno de nosotros. Para entrar en el tema, es necesario hablar ahorita sobre el perdón. Y yo quisiera hacerte una pregunta: ¿en qué lugar está el perdón en tu vida? Si es algo primario en tu vida, o es algo secundario, o algo realmente necesario en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y vamos a hablar y vamos a verlo a través de la palabra con 2 historias que están en el libro, una en el libro de Hechos y otra en el libro de Corintios. Y vamos a leerla. La primera habla de 2 personajes, 2 apóstoles. El primero, el apóstol Bernabé, y el segundo, el apóstol Pablo. El primero caminó con Jesús y el segundo se hizo llamar apóstol de profesión o apóstol por voluntad de Dios. Pero este Pablo, recordemos que anteriormente tenía otro nombre y se llamaba Saúl. Y Saúl era una persona que perseguía a los hermanos, que perseguía a los cristianos, que perseguía a las personas que se reunían para hablar acerca de nuestro Señor, de las enseñanzas de Él. Y yo considero desde mi punto de vista muy personal que Pablo era una persona, o Saúl en ese entonces era una persona cruel, despiadada, de un corazón frío, porque lo que él hacía era buscarlos, sacarlos de sus hogares, y si se oponían eran golpeados, maltratados, llevados a la cárcel. Y si a lo mejor el no dejarse era muy grande, a veces hasta los mataban. Una persona, yo siento que para ver que a otra persona la estén lastimando y golpeando, debe de tener un corazón frío, sin sentimientos. De hecho, Pablo estuvo presente cuando pasó lo de Esteban. No sabemos si él dio la orden o no, pero él estaba presente. Y como te decía, en ese entonces yo lo considero como una persona cruel, una persona dura. Hasta aquel día en que tuvo un encuentro camino a Damasco con el Señor. Y su vida fue transformada.
tu vida fue cambiada. El Señor perdonó esa vida que él tenía. Y ya cuando Pablo, después de esto, estaba trabajando ya en el ministerio de lleno, junto con todos los demás apóstoles y todos los discípulos, acordaron algo en llevar la palabra a diferentes lugares de aquellas regiones. Y se le encomendó a Bernabé y a Pablo ir a un lugar de Antioquía a predicar, a compartir. Y Dios los utilizó grandemente por medio del Espíritu Santo, pues en aquellos lugares hicieron grandes cosas. Muchos de los que los escuchaban creían y se convertían y eran bautizados y formaron las primeras iglesias de aquellos lugares. Aquellas iglesias fueron formadas en hogares, hoy en día como pequeñas células, pero ellos las formaron y, como te digo, grandes cosas hicieron en aquel lugar, en aquellas zonas. Pero hubo otra persona con ellos, un muchachito joven llamado Marcos, y a ese Marcos le debemos el segundo evangelio. Otra persona que utilizó el Señor grandemente para su obra. Pero pasó algo con él. En uno de los viajes, en el primer viaje, a él le entró un poco de sentimiento. Como que extrañó el hogar y decidió regresarse. Y esto en Pablo provocó coraje, rencor, odio, porque no le pareció que los haya abandonado y que los haya dejado seguir en la obra. Y muchas veces cuando nos pasa eso y acumulamos ese rencor en nosotros, luego se convierte en odio y ahí permanece en nosotros. Y si crece eso, nos hace un mal a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos eso ahí guardado y no lo hemos podido soltar. Y muchas veces estamos esperando, bueno, si ya me la hiciste una vez, habrá otra oportunidad en donde yo te pueda sacar eso que tú me hiciste. Como venganza lo tomamos muchas veces y ahí lo guardamos, ese rencor. Pues en el caso de Pablo pasó esto en su vida. Y vamos a leerlo porque en un segundo viaje tuvo un problema con Bernabé. Tuvieron allí un pequeño desacuerdo. Y en este segundo viaje a Bernabé se le había hecho bien llevarse nuevamente con él a Marcos. Y vamos a leerlo, está en Hechos 15 del 37 al 40. Y dice la palabra: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En ese momento, de acuerdo a lo que acabamos de leer, Pablo trajo aquello que había pasado, lo trajo al presente. Y como te decía, él tenía esa molestia, la tenía ahí guardada y en este momento la sacó. Pero esto provocó una discusión, porque dice que hubo tal desacuerdo entre ellos. Esto, en otras palabras, hubo tal pleito o tal discusión entre Bernabé y Pablo que decidieron separarse. Todo porque Pablo no pudo perdonar eso, esa pequeña falta de ese joven que quiso en aquel momento regresar. Él la tomó a mal y la acumuló allí. Y a Pablo, como te decía, no pudo perdonar eso. Y si comparamos esta pequeña falta con lo que a Pablo se le perdonó, yo creo que se le olvidó todo lo que el Señor le había perdonado a él. Y si comparamos, es algo muy pequeño, una ofensa muy pequeña. Y hay veces que a nosotros, hermano, en nuestra vida, alguien nos ofende, tal vez no hace algo que a nosotros nos hubiera gustado que hicieran, o en ese momento esa persona no estaba de acuerdo y nosotros se lo tomamos a mal, como una ofensa, como algo que nos lastimó, o simplemente nos contestó grosero o nos vio mal. Y eso provocó en nosotros
un sentimiento de molestia, de enojo, de coraje, y lo guardamos en lugar de pedir perdón por esa situación. Pero ahí la acumulamos y estamos esperando la oportunidad de podérsela echar en cara a la gente. Y eso no es correcto de acuerdo a lo que dice la palabra, a lo que el Señor nos enseña. Ahora, más adelante, este Pablo, 2 décadas después, ya más viejo, encarcelado en Roma, está clamando por la vida de Marcos. Y vamos a leerlo. Está en 2 de Timoteo 4:11. Y dice, le estaba escribiendo a Timoteo, y recordemos que Timoteo es hijo espiritual de Pablo, y le decía: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque él me es útil para el ministerio. Vemos un Pablo cambiado, pidiendo por la vida de Marcos, que viniera él, porque él reconocía el valor de Marcos para la obra, y estaba clamando con él. Pero ese Pablo, que 2 décadas atrás no pudo perdonar esa pequeña falta, algo pasó en su vida. ¿Qué le habrá pasado a Pablo? Más adelante lo vamos a ver qué le pasó. Te dije que había otra segunda historia que estaba en el segundo libro de Corintios, y vamos a leerla. Y ahorita regresamos. Corintios 2:5, por favor. Si ya lo tienes, hermano, vamos a leerlo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que conforméis al amor para con él. Aquí vemos en esta parte otra persona que le había causado un daño a Pablo, y no nada más a Pablo, sino también a todos los hermanos de aquel lugar, de aquella parte. Y esos hermanos habían tomado algún tipo de disciplina en contra de esta persona. Pero vemos a un Pablo que está clamando porque él siente ese dolor por el cual está pasando esta persona. Él siente que eso le está haciendo daño, el castigo que le pusieron, en demasía, porque su rostro de él está en demasiada tristeza. Está inconsolable, y no sé si tú te puedas imaginar una persona que está en este tipo de situación, con un rostro recaído, alejado, porque a lo mejor no le hablaban. El castigo fue a lo mejor hacerle una ley de hielo, el no hablarle, el tenerlo separado de los demás, y eso estaba provocando en él un mal más grande. Pero ¿qué falta habrá hecho esta persona? Si me lo preguntas, te puedo contestar que no lo sé, pero algo grave hizo para haberse ganado el derecho de estar en la Escritura. De hecho, en algunas versiones de la Escritura hay un título en esta parte que dice el pecador o el ofensor. Y como te decía, Pablo está clamando para que él sea perdonado y amado, aunque le haya causado un daño a él o a todos muy grande. ¿Qué le pasó nuevamente a Pablo? ¿Qué cambió en él? Ya no es el mismo que veíamos en un principio. Y lo que pasó en Pablo fue que hubo una madurez espiritual en él. Y una de las primeras señales de que alguien tiene madurez espiritual es la capacidad de perdonar. Y esto nos lo revela el Espíritu Santo en nosotros. Cuando alguien te ofende, que te lastima o hace algo, y el Señor te enseña y el Espíritu trae a tu mente la palabra del Señor, que debes de perdonar a esa persona. Y es como nosotros, hermano, muchas veces, si todos recordamos de dónde nos trajo el Señor, qué vida llevábamos antes. Yo, por ejemplo, tenía una vida de pecados, si los ponemos hoja por hoja, hasta acá llegaban. Y el Señor perdonó mi vida.
Y hay veces que nos ofende a alguien en la calle o en la casa, en el hogar, a lo mejor algún familiar cercano. Y no tenemos esa capacidad de perdonar. Y nos sentimos ofendidos, agredidos, lastimados en nuestra persona. Pero si recordamos lo que el Señor nos perdonó, las cosas tan grandes que Él nos perdonó y tuvo misericordia de nuestras vidas, muchas veces es insignificante ese pecado o ese error de aquella persona en nuestras vidas. Y estamos viendo dos casos. El primero, de una falta muy pequeñita, pero el segundo dice que era una falta que ofendió a todos, que lastimó a todos. Estoy imaginando una falta muy grande. Y en nuestra vida también hay gente que nos lastima grandemente. Hay gente que, por ejemplo, te puede asaltar y te roba a lo mejor todos tus bienes que te costaron tanto obtenerlos, y se va y jamás lo vuelves a ver, pero te sientes frustrado. Y esa falta pues es algo grave. O alguien que a lo mejor mata a alguien, a un familiar cercano, y se va. Y esas faltas lastiman nuestro corazón y nos provocan un daño, porque tenemos ese sentimiento de odio hacia esas personas. Hay veces que vamos manejando nuestro carro y de repente se atraviesa a lo mejor alguien, una moto, que ya ve que los de las motos se sienten dueños de las calles, y se te atraviesa y a lo mejor tú no lo viste llegar y de repente se te cruza, te toca el claxon y todavía te recuerda a alguien de tu casa. Y tú a lo mejor, porque está el tráfico, no puedes alcanzarlo o decirle por qué el comportamiento, pero te enojas y te molestas. Y tendríamos que decirle que Dios le bendiga, que lo cambie, pero muchas veces no. Nos quedamos con ese coraje y maldecimos o ofendemos. Y esto provoca en nosotros un daño, y un daño también en nuestro organismo. Porque muchas veces el guardarnos esos rencores, esas faltas y no soltarlas, a nosotros nos trae un daño físicamente en nosotros. Yo recuerdo hace mucho, cuando trabajé allá en Guerrero como gerente regional, yo era muy joven y hacía muchos corajes, hacía demasiados a veces, porque a veces la gente no respondía de acuerdo a lo que tú creías que tenían la capacidad de hacerlo. Y a lo mejor sí lo podían hacer, pero pues la gente, trabajar con gente muchas veces no tiene tu misma ideología o tu misma urgencia, y eso te molestaba. Pues esas molestias en mi organismo provocaron un mal. Y una vez fui a dar al hospital por culpa de tanto coraje. Yo recuerdo nada más mucho una frase del doctor que me decía: está usted muy joven para que esté en esta situación ya. Y me lo dijo a los 26 años. Imagínate qué problema tan grave tenía. Pues acumulé piedras de sales en la vesícula y estuvo a punto de perder la vida. Gracias a Dios me dejó aquí, porque Él tenía un propósito más grande en mi vida. Pero esa enfermedad o eso que me provoqué por acumular rencores o corajes, 21 días me mantuvo en el hospital. Situación difícil, pero gracias a Dios salimos adelante. Y es necesario que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida. Es necesario que nos demos cuenta de lo que el Señor nos ha perdonado, y que aquellas ofensas que recibimos es necesario que las perdonemos para poder crecer espiritualmente y tener esa madurez que el Señor quisiera en nosotros, en cada uno de nosotros. Mateo 18, 23 al 35. Aquí nos habla el Señor de cómo es el reino de los cielos. Y dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicó, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, todas aquellas deudas te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Aquí nos muestra la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que te decía, el ejemplo que te manejaba, de que muchas veces el Señor nos ha perdonado tantas cosas en nuestra vida y nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, de ser movidos a misericordia por aquellas personas que tienen una falta. Preferimos amargarnos en lugar de liberarnos de esa angustia, de ese coraje. Algún día seremos llamados a cuentas. Recordemos que hace poco pasó un temblor, y si hoy no tenemos esa capacidad de abrirnos y perdonar, no sabemos cuál es nuestro destino el día de mañana, solo Dios lo sabe. Y tenemos la oportunidad de perdonar el día de hoy, y el Señor quiere que hagas un cambio en tu vida, porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Salmo 86:5 dice: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Nuestro Dios es bueno y perdonador. La esencia de nuestro Dios es el perdón. El perdón corre por Él. Y nosotros, si somos hijos del Señor, debemos también nosotros tener eso en nuestras vidas, el perdón. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos, me adelanté un poco. Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros somos hijos del Señor, o para ser hijos, nosotros también debemos de perdonar. Así como Jesús nos enseñó las cosas que hacía su Padre, nosotros también debemos de hacer las cosas que hacía nuestro Señor. Y una de las cosas que hacía muy grande el Señor era perdonar. Y nos mostró ese perdón tan grande, ese amor tan grande en la cruz, al perdonar a cada uno de nosotros, a todos. Y nos dio a través de su sacrificio la salvación, la esperanza, nos reconcilió. Ese amor tan grande también tiene que estar reflejado en nosotros. Nosotros también tenemos que representar al Padre de esta forma en nuestras vidas, perdonando. Hay una frase que manejamos muchas veces en las casas, cuando ves a un niño que se comporta como su papá y dicen: ¿cómo se parece ese niño a su papá? Así deberíamos nosotros de que la gente nos viera, cómo se parece esta persona a su Padre Celestial. Una persona que se muestra en misericordia, que se muestra en amor con los demás y que vive en paz y en plenitud, libre. Pero hay veces, hermano, que tenemos que convivir con los demás, como te decía, y todos ofendemos.
Santiago 32, dice la palabra. 3:2, perdón, Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos ofendemos, hermano. Todos pecamos. Solo Dios es perfecto, solo el Señor Jesús era perfecto. Pero todos nosotros nos ofendemos. Todos cometemos faltas. Y allá en tu hogar, si estás viendo esta prédica con otra persona, esa persona que está a tu lado es una persona que también, como tú, día a día sale buscando el ser bueno, el salir adelante, el abrirse paso. Pero esa persona también tiene muchas veces quien lo atormente. Y no nada más me refiero a una persona, sino situaciones en su vida que lo atormentan. Tal vez la falta de trabajo, el no tener la economía correcta, o alguien que lo lastimó o está pasando por una enfermedad. Cada uno de nosotros con los que convivimos día a día tienen una persona o alguien que nos provoca un poco de ira o de enojo en nuestra vida. Y es necesario que nos perdonemos, que sepamos convivir en armonía entre nosotros. Te voy a contar una pequeña anécdota de una compañera de trabajo. Haz de cuenta, esta muchacha siempre llegaba a la oficina corriendo, aventando cosas, enojada, porque tenía que viajar, digamos, de su casa al trabajo en metro. Y en la mañana el metro, como todos sabemos, siempre viene bien lleno. Pues esta muchachita dice que siempre llegaba a los vagones de las mujeres y se metía pues a fuerzas para poder llegar rápido al trabajo y cumplir con el horario. Pero siempre que se metía a fuerzas, siempre se peleaba con la persona que venía, digamos, en el vagón, que ya venía con su lugar. Y dice que muchas veces se hacían de palabras, se pisoteaban, se manoteaban, y hay veces que hasta se quería a veces agarrar del chongo con las personas. Pues eso llegaba y nos contaba esta molestia. Pero yo una vez le comenté y le estaba compartiendo también allá la palabra de que no era correcto, porque a lo mejor si oíamos la contraparte de aquella persona, a lo mejor ella venía ya en su lugar, también le costó el mismo trabajo meterse al metro, pero venía en su lugar y ella llegó y la aventó para meterse a fuerzas. Y ella nos podría haber dicho: no, es que esta muchacha no tiene educación, llega y se avienta sin saber que ya venimos apretados. Y muchas veces no nos damos cuenta de que a lo mejor nosotros somos los que agredimos. Nosotros somos los que estamos provocando la ira de aquella persona. Y esto, como te decía, debemos de aprender a comportarnos, a perdonarnos. Decía la palabra en Efesios 4, 31 y 32 de la Nueva Versión Internacional. El Señor nos pide el día de hoy que hagamos esto en nuestras vidas. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense unos a otros mutuamente y que abandonemos todo ese tipo de corajes, enojos, amarguras, iras, gritos, calumnias de nuestra vida, porque todo eso nos provoca un mal en nosotros y nos hace que ofendamos, que pequemos. Y es necesario cambiar esto en nuestras vidas de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Más bien seamos bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros en todo momento. Y al final, hermano,
vamos a ver por qué se llama esta palabra así. ¿Cuál es nuestro ministerio? Y el Señor, como te dije, esto no lo inventé yo, esto lo revela el Señor. Y está en 2 de Corintios 5:18. Y dice la palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio, hermano, el reconciliarnos. Primeramente con nuestro Dios. Primeramente tenemos que hablar con Él y declararle que pecamos, que hemos ofendido, y también perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Y primeramente, como te decía, es con Él, y después con las personas que están a nuestro lado, porque esas personas que están a nuestro lado son nuestros prójimos, son las personas con las que interactuamos todo el tiempo, y son las personas, de acuerdo a la palabra, que nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esas personas son nuestros prójimos y los debemos de amar, así como nosotros nos amamos. Es necesario, hermano, poner en práctica este ministerio día a día en nuestras vidas, el de la reconciliación. Y resumiendo, 3 motivos por los cuales es importante en tu vida que haya perdón. El primero, porque es agradable a Dios. El segundo, porque es bueno para tu salud. Y el tercero, porque es bueno para todos nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración para cerrar. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Si algo en este momento el Espíritu te habló, si en este momento vino a tu mente alguien que te ofendió, alguien que te lastimó, pide por él o pide perdón en tu corazón y pídele al Señor que te perdone. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, el día de hoy. Gracias porque nos permites recordar lo mucho que nos amas, Padre, lo mucho que hiciste, la misericordia tan grande que tuviste en cada uno de nosotros, Señor, al perdonar nuestras vidas, al permitirnos ser nuevas personas, Señor, y enseñarnos un nuevo camino, Padre, un camino libre, un camino sano, un camino enfocado a ti, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, hoy te pedimos perdón si hemos pecado, si hemos tenido faltas, si hemos hecho algo incorrecto en nuestras vidas. Y hoy te pido perdón por eso, Señor. Y hoy perdono también. Tal vez no los tenga a la mano a esas personas que me ofendieron, pero yo las perdono delante de ti, Padre. Y me reconcilio con ellos porque quiero vivir libre, quiero vivir sanamente de acuerdo a tus principios y en plenitud, para un día poder estar en tu presencia, Padre, y haberme ganado el derecho de poder estar en aquel lugar, contemplándote, Señor. Permítenos algún día poder llegar a ese lugar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.